Aunque la inteligencia artificial comenzó hace décadas, el ChatGPT que desarrolló la compañía OpenAI causó el boom de estas tecnologías en 2023 y en menos de un año logró tener más de 100 millones de usuarios cada semana. Pero también han surgido preocupaciones. En marzo de este año fue noticia la carta abierta que publicaron investigadores y varios CEOs de las compañías tecnológicas más famosas, como Elon Musk o Steve Wozniak de Apple. Pidieron que al menos por 6 meses no se desarrollaran sistemas de inteligencia artificial más avanzados que ChatGPT 4, por lo menos hasta que existieran garantías de que sus riesgos eran manejables. Pero OpenAI no se quedó allí y en noviembre lanzó una versión más potente llamada ChatGPT 4 Turbo, que tiene acceso a más bases de datos y más actualizadas. Antes de comenzar nuestro debate, hagamos una breve claridad, porque hay diferentes tipos de inteligencia artificial, pero el que más está revolucionando al mundo es la inteligencia artificial generativa. Esta utiliza técnicas de lo que se llama aprendizaje profundo o deep learning en inglés, que le permite tomar los datos con los que la entrenaron, alimentarse de extensas bases de datos y con todo ello generar capas y capas de algoritmos, algo similar a las redes neuronales de los cerebros humanos. El resultado es que la inteligencia artificial generativa puede crear contenidos totalmente nuevos y desde cero, ya sean textos, imágenes, gráficos, audios o videos. Eso es lo que hace precisamente el ChatGPT o un bot similar llamado BART, que es la competencia que creó Google. Otra inteligencia artificial es la de aprendizaje automático, que es más limitada que la generativa, aunque estos sistemas también aprenden a identificar procesos y patrones, ya sea de manera automática o con una persona indicándole al sistema. También está el reconocimiento facial, que es el que usa, por ejemplo, Clearview AI, el segundo sistema más grande del mundo, que recolecta imágenes de millones de personas para luego cotejarlas con los rostros de quienes cometen delitos. Aunque ha habido beneficios y críticas generalizadas para toda la inteligencia artificial, la generativa ha sido la más controversial y a la vez la más avanzada. Por eso, en este debate vamos a concentrarnos en esta para discutir cuáles son las dudas éticas y los provechos que deja. Para ello, nos acompaña en nuestro estudio Samir Estefan, cofundador de TechCetera y consultor de transformación digital. Desde Buenos Aires estamos con Julio López, director de tecnología de Rickman Labs, especialista en inteligencia artificial. Y en Guadalajara está Gilberto Ochoa Ruiz, profesor investigador del Grupo de Inteligencia Artificial Avanzada de la Universidad Tecnológico de Monterrey. A los tres, gracias por acompañarnos y a nuestra audiencia. Pueden dejarnos todos sus comentarios en las redes sociales, donde estamos como @France24_ES. Y también encuentran todos nuestros debates en nuestro canal de YouTube. Y los pueden escuchar a través de Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Samir, quiero comenzar con usted. Primero que todo, bienvenido de nuevo a los estudios de France 24 y quiero pedirle que ponga en contexto a nuestra audiencia qué pasó en 2023 que la inteligencia artificial se disparó. Hola María Clara, gracias por la invitación. Es chévere volver a estar acá en el estudio después de estos años. Yo creo que pasaron dos cosas. Terminamos un proceso en el cual durante muchos años aumentamos la capacidad de procesamiento y de almacenamiento y le permitimos a esos grandes algoritmos que ya tenían las máquinas sobre las cuales podían procesar la data tener una cantidad inmensa de información. Esto es un proceso que ha venido ocurriendo casi que desde 1967, pero que sobre todo desde el 2000 con el boom de las .com, luego la revolución móvil y por último la revolución de las redes sociales mezcló todos esos componentes para llevarnos a un modelo en el cual ya los algoritmos tenían la capacidad para procesar, pero además la información necesaria para poderse entrenar. Y el año pasado, más o menos hacia noviembre del año pasado, cuando OpenAI lanza al mercado ChatGPT en su versión 3, abre una puerta de algo que ya en algunos nichos de industria existía, el uso de inteligencia artificial, pero lo abre a un mercado mucho más grande. Y al abrirlo a un mercado más grande, se viene el boom de que cualquier persona lo puede usar y todo el mundo empieza a hablar de ella.
Quiero darle también la bienvenida a Julio López. Gracias por acompañarnos en nuestro debate. Samir hablaba de dos componentes vitales que hicieron que la inteligencia artificial se disparara en el 2023. Por un lado, que se aumentó la capacidad de procesamiento en estos sistemas, pero sobre todo que se le dio acceso a una cantidad inmensa de información. Para usted, ¿qué riesgos implica esto? Riesgo en darle acceso a la información no hay, ya que lo único que hace es nutrirse y obviamente aprender modelos. La palabra inteligencia artificial es en un punto un poco marketinera. La inteligencia artificial es una imitación, es un lenguaje, es un modelo de lenguaje, mejor dicho, y la mejor definición de ella, como para que todos entendamos de qué se trata la inteligencia artificial, es un poco decir lunes, martes, miércoles, y predictivamente usted que nos está mirando decir, ok, viene la palabra jueves. Y eso es un poco lo que trabaja la inteligencia artificial. Gracias a la información que le estamos brindando, puede predecir cuál es la mejor respuesta correcta frente a un determinado patrón, y en eso se basa. Si no hay datos y no hay poder de procesamiento, estos patrones no pueden ser aprendidos, por lo tanto no puede entregarse algo que sea potable y útil para el resto. El darle acceso a la información es la única manera de entrenar una inteligencia artificial, por más que la palabra inteligencia artificial está un poco marketineada frente a este tipo de tecnologías. Gilberto Ochoa, también le doy la bienvenida a usted a nuestro programa. Cuéntenos entonces, teniendo en cuenta lo que han dicho Samir y Julio, ¿qué hace de ChatGPT algo tan único? Bueno, como bien decía Julio, pues son modelos que están entrenados con básicamente pues, todo el contenido que hay en Internet. Y sin embargo, pues no, todavía se ha prestado mucho el debate para hacer ese tipo de inteligencias. ¿Realmente están haciendo algún tipo de inferencia, algún tipo de proceso cognitivo? Y pues bien sabemos que no. Como bien decía Julio, son modelos que básicamente están lidiando con probabilidades, ¿no? Entonces, son herramientas muy poderosas. Yo creo que estamos en un punto en el cual yo soy quizás un poco menos fatalista y considero que son herramientas que pueden servir para muchas cosas, por ejemplo, para ayudar a resumir artículos científicos, para ayudarte a escribir. Cuando estamos hablando de código, te puede ayudar como el Copilot, ¿no? O sea, yo creo que hay algunas cosas buenas de esta tecnología que creo que se van a ir puliendo, porque todavía hay muchos problemas que se deben de resolver. Pero yo no estoy tan preocupado en este momento por herramientas como ChatGPT. Yo creo que hay otros tipos de herramientas generativas que son mucho más peligrosas, ¿no? Por ejemplo, las capaces de generar videos o capaces de generar imágenes falsas que puedan llevar a consecuencias muy graves, ¿no? Pero ChatGPT no es una herramienta que me preocupe mucho particularmente. ¿Y usted cree, frente a estos riesgos, que existe hoy por hoy una limitación para evitar una creación de videos e imágenes falsas, como usted decía? Bueno, yo creo que es un problema sumamente difícil. De hecho, en el área de procesamiento de imágenes, análisis de imágenes, existe esta área se empezó a desarrollar por toda la parte de copyright management, de manejo de derechos de autor, cuando empezaron a circular imágenes, audios, etcétera, y se quería mantener algún tipo de protección a los usuarios, quienes eran los generadores de contenido, y la verdad es que se ha demostrado una y otra vez que es imposible, ¿no?, de proteger estos contenidos. Se puede remover, se pueden introducir lo que se conoce como marcas de agua, pero estas marcas de agua son, cuando no son visibles, son relativamente fáciles de remover, y yo creo que estamos en un punto en el que es imposible prácticamente, sí es posible darse cuenta con las herramientas actuales, si una imagen, por ejemplo, un video fueron generados con inteligencia artificial. Lo que considero particularmente peligroso es la velocidad a la cual se propaga la información. Yo creo que es ahí donde está la mayor preocupación, es cómo alguien genera una imagen pornográfica o una imagen de un asesinato o algo de ese estilo. ¿Qué tan rápido pueden los medios o pueden las personas responder ante esa imagen, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo se van a tardar en autentificarla cuando ya se creó una conciencia en la población de que eso sucedió, ¿no? Eso yo creo que es el gran problema, ¿no? Y yo creo que en ese sentido tiene que haber regulaciones, pero en un foro similar a un debate similar, había platicado con otros colegas y pues yo creo que estamos en riesgo hasta donde llega la libre expresión, ¿no? Es decir, si llegamos a un estado totalitario como en China, donde se restringe el acceso a la información para tratar de controlar ese tipo de cosas, pues vamos a perder libertades individuales, y aún así, aunque se haga, yo creo que es imposible que la información no se transmita, ¿no? Esto va a suceder, porque va a suceder.
Julio, Gilberto, usted decía algo y es, esto va a suceder. Eso me hace preguntarle a Julio algo y es, Gilberto mencionó los derechos de autor y toda la polémica que se ha generado al respecto con la inteligencia artificial y dos, la velocidad a la que se propaga la información. Y ha apuntado a ellos dos como riesgos que existen al respecto. Pero la pregunta que le quiero hacer es, ¿no ha tenido la humanidad otras dudas frente a otro tipo de tecnologías? Por ejemplo, cuando Spotify comenzó a salir al mercado, la gran preocupación de los músicos y las compañías disqueras eran precisamente los derechos de autor y una y otra vez volvemos sobre el mismo debate. ¿Genera ChatGPT o genera en general la inteligencia artificial esta clase de riesgos, pero porque nos enfrentamos a algo nuevo o no? El riesgo máximo que nos estamos enfrentando es en el largo plazo hacer una sociedad caótica. Ese es el gran problema, porque nosotros los seres humanos trabajamos con la confianza. Cuando tú dices, yo lo vi, esto pasó porque yo lo vi, a mí no me lo contaron. Ya lo que tú ves puede ser generado y puede no ser real. Ahora, este año, vamos a romper otra barrera, que es la de escuchar. Yo escuché que tú dijiste, yo lo escuché a él decir. Eso ya hoy en día es generado y se puede imitar una voz artificialmente con inteligencia artificial. Y finalmente, con la velocidad con la que se distribuyen y teniendo los medios de comunicación, digamos, más débiles que nunca por el ingreso de dinero, por el cambio que hay en este momento de la tecnología tradicional a la tecnología digital. Estamos entrando en una tormenta perfecta, en donde ya como seres humanos no vamos a poder distinguir lo que es real de lo que no, y los medios de comunicación están cada vez más de costado en la vida de la gente, y va a ser muy difícil distinguir lo que es la realidad. Vamos a una era en el largo plazo de oscuridad, en donde ya no podemos conocer los hechos, ni podemos tener seguridad de los hechos. Y cuando eso pase, el contrato social que tenemos entre todos nosotros, sobre lo que ocurrió y lo que no ocurrió, va a estar en una encrucijada. Ese es el real problema. No tanto el copyright, no tanto si va a desplazar puestos de trabajo o no. Y la velocidad tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque hay un proceso de digestión social. Cuando la época industrial comenzó, se tardó como 100 años en que la industria real entregara algo bueno a la sociedad. En el medio hubo niños trabajando y durmiendo en las mismas industrias, mujeres prendidas a fuego porque un patrón se enojó, hasta que el día de hoy la industria sí está entregando un valor a la sociedad, pero ahí pasó mucho tiempo. Nosotros como seres humanos ahora estamos enfrentando una tecnología en un corto tiempo de 2 años, y en los próximos 2 años va a ser terriblemente peor, y no tenemos tiempo de digerir este cambio, este advenimiento en nuestra sociedad como para interpretarlo en algo positivo. Por eso es que es muy delicado lo que está pasando con la inteligencia artificial y lo que va a pasar en el largo plazo. Hace 2 años tú hacías estas mismas preguntas y la inteligencia artificial era algo que todos queríamos llegar a ver algún día. Hace 2 años que ya ocurrió y ya tenemos un escenario que es conflictivo para el largo plazo. Usted habla entonces que vamos camino a una sociedad caótica porque debido a la inteligencia artificial las personas no sabremos distinguir de qué es real o no, ya que esta inteligencia artificial generativa puede crear contenidos desde cero y, como ya lo mencionaba Julio, audios, textos y cada vez también videos. Samir, ¿usted comparte esta visión de que la inteligencia artificial nos lleva a una sociedad caótica? Yo creo que tenemos 2 grandes riesgos, y el primero, y me uno a Julio y a Gilberto, es la desinformación, el riesgo de desinformación derivado de la velocidad, pero sobre todo de lo ingenuos que somos los humanos. De una u otra manera, a pesar de que durante los últimos años, a través de redes sociales, hemos venido siendo bombardeados con noticias que sabemos que somos falsas, seguimos en nuestra ingenuidad de creer todo lo que nos llega, de compartir, de amplificar todo lo que nos llega. Entonces, creo que ese es uno de esos grandes riesgos. Y el otro, creo que lo mencionó Julio, tiene que ver con la velocidad, no solo de dispersión de la desinformación, sino también con la velocidad a la que estamos viendo que esto está avanzando.
Este fue el año de la inteligencia artificial cuando no debió haber sido el año de la inteligencia artificial. La mayoría de las compañías de tecnología estaban enfocadas en otras cosas hasta que en noviembre, con la salida de ChatGPT, todo el mundo se volcó hacia acá y si uno mira, este año todo el mundo habla de inteligencia artificial, pero no estaba en la bandeja de nadie que este fuera a ser el año. Y lo que vamos a ver, un poco derivado de la ley de Moore, ¿no? de cómo cada paso que da la tecnología es el doble de grande que el anterior, es que en los próximos 4 años los cambios que vamos a ver de pronto son tan sustanciales que como sociedad no somos capaces de digerirlos a la velocidad que necesitamos. Pero tomando un poco lo que hablaba Julio, comparando con la industrialización y que a la final, claro, después de muchísimos años, la humanidad se adecuó hasta sacarle provecho, ¿no cree, Samir, que quizás pueda pasar lo mismo con la inteligencia artificial y perder esa inocencia, como usted lo llama, frente a la desinformación? Estoy seguro que sí, sobre todo cuando salimos del tema de la desinformación, ¿sí? Esto es un tema que hemos visto, a mí siempre me gusta usar dos ejemplos que creo que la gente logra entender. Los contadores, cuando salieron los computadores con hojas de procesamiento de cálculo como Excel, los contadores dijeron nos vamos a quedar sin trabajo. Hoy hay más contadores que nunca. Los arquitectos, cuando aparecieron los primeros programas tipo CAD en las universidades de América Latina, los profesores decían, esto tiene que hacerlo usted a mano alzada porque esa tecnología nunca va a reemplazar el ingenio de los humanos. Hoy un arquitecto que no es capaz de utilizar esas herramientas de diseño industrial en 3D, básicamente no es empleable. Aquí va a pasar un poco lo mismo con los empleos. El riesgo que tenemos es qué tan rápido va esto y qué tan rápido como sociedad somos capaces de asimilar los riesgos y los beneficios para que menos gente se quede regada, menos gente sea desplazada y menos gente viva en esa burbuja de la desinformación. Gilberto, vemos hasta ahora un panorama un poco caótico a raíz de la inteligencia artificial. ¿Usted comparte esta visión o cree, por el contrario, que la humanidad puede ir quizás al mismo ritmo en el que crece la inteligencia artificial? Yo creo que hace falta mucho educación. O sea, hace falta mucho educar a las personas para que entiendan qué es lo que estamos viviendo, cuáles son las tecnologías y cómo están avanzando las tecnologías. Y sin embargo, creo que hay todavía muchas áreas de oportunidad en cuanto, por ejemplo, si le preguntas a una persona de cierta edad, por ejemplo, si cuando están usando el Facebook, la gente no sabe que está usando el Internet, piensan que es como una magia, que los datos llegan y las fotos llegan de alguna forma, ¿no? Entonces yo creo que hay mucha, decirlo de alguna forma, analfabetismo digital, y yo creo que esto está pasando acá también. Y sin embargo comparto los puntos de los otros colegas en el sentido de que va a tener un impacto también muy positivo en muchas áreas, ¿no? Por ejemplo, yo trabajo en el área médica y creo que la inteligencia artificial generativa y los chatbots van a ayudar mucho a los médicos, sobre todo médicos en zonas rurales o zonas alejadas, para darles, ayudarles como asistentes de alguna forma, ¿no? Que les ayude le mandas una imagen, te regresa qué opina de esa imagen, te regresa casos similares. En la parte del arte ha habido unas obras increíbles, ahorita que está viendo esta imagen, ha habido unas obras increíbles utilizando modelos generativos. Yo creo que colegas en Adobe utilizan la inteligencia generativa para generación de videos, para nosotros mismos en nuestros celulares para que podamos crear películas de forma muy sencilla, etcétera. Entonces yo creo que hay muchos aspectos positivos, pero sin embargo sí hay definitivamente un riesgo importante en cuanto al manejo de la información, ¿no? Sobre todo porque estamos viendo cómo se ha polarizado la opinión pública en todo el mundo, ¿no? O sea, en todos los países básicamente escuchamos problemas de que alguien tiene una opinión y alguien tiene otra opinión muy distinta, y el hecho de que las imágenes o textos o voz, ¿no? Por ejemplo, acá en México recientemente hemos visto casos de gente políticos que salen diciendo un audio, diciendo una cosa y luego los políticos lo desmienten y a quién le vamos a creer, ¿no? A final de cuentas, ¿no? Entonces yo creo que en esa esfera, la esfera política, hay un gran problema, ¿no? Usted toca varios puntos importantes sobre los que le quiero preguntar a Julio, porque se refiere a ese uso dual, a cómo, por un lado, la inteligencia artificial generativa puede traer grandes beneficios en la productividad, ayudarle a la humanidad en diferentes campos, pero por otro lado se puede exceder su uso y caer, uno, en falsedades en política, dos, vuelvo al tema de los derechos de autor, con un caso que también se hizo famoso a lo largo de noviembre, cuando un usuario, utilizando
usando ChatGPT, recreó a artistas internacionales como Bad Bunny creando una supuesta canción y todo fue hecho con ChatGPT. Y también, volviendo, usted mencionaba a los beneficios médicos que puede tener la inteligencia artificial generativa, incluso un modelo menos avanzado con el aprendizaje automático. Se pueden crear, buscar nuevas moléculas para descubrir fármacos nuevos. Sin embargo, en marzo de 2022 salió una investigación de personas que se dedicaban a buscar fármacos usando la inteligencia artificial, de cómo esa misma inteligencia artificial podría ser utilizada también para encontrar hasta 40.000 nuevas posibilidades de armas químicas en tan solo 6 horas. Entonces, frente a uso dual y mostrando lo positivo y también lo negativo, Julio, ¿cómo reglamentar eso para garantizar que la inteligencia artificial generativa solo traiga provechos y no las consecuencias devastadoras? La tecnología es como la lluvia, no lo puedes evitar, va a pasar. El exceso de lluvia arruina el campo, aquí en Argentina el exceso de lluvia arruina el campo, y la falta del mismo también es un problema porque no puedes sacar provecho. Y cuando el agua es óptima, el campo da muchos frutos. También hay algo que hay que tener muy en cuenta, es que hoy estamos hablando de esto con la foto de este momento, a esta hora. Y si nosotros decimos que la inteligencia artificial en su, digamos, ¿en qué edad está la inteligencia artificial en este momento? Y en este momento son amebas que van creciendo a una velocidad increíble. Lo que nosotros proyectamos que va a pasar va a ser muchísimo más rápido y muchísimo más fuerte cuando lo digamos el año que viene, cuando ya tengamos otras posibilidades, porque hace tan solo 2 años esto no estaba en nuestros escritorios. La inteligencia artificial nos da superpoderes y yo creo que tiene que ver con el enfoque. Hablemos del corto plazo, en las empresas. La llegada de la inteligencia artificial puede ser tomada de 2 maneras, y te lo cuento quizás también desde los medios, para suplantar periodistas, para suplantar oficinistas, o puede ser desplegado para potenciarlos. Son 2 visiones diferentes. Potenciar al ser humano con inteligencia artificial es maravilloso. Querer suplantarlo a mí me parece un error, porque el ser humano tiene algo que dar en el medio que es un valor agregado que la máquina ya no puede. Y no es una competencia entre uno y otro, sino acá el espiral positivo es cuando se potencia. Esto es agua a punto justo en el campo. Lo disfrutamos y es productivo. El problema que estamos viendo es que esta agua que llueve y no lo podemos parar porque no hay manera de regular esto de una manera eficiente, porque no se puede. Es como cuando se quieren regular las redes sociales y ya pasaron 10 años y tenemos una sociedad totalmente polarizada. Con la inteligencia artificial es en un punto lo mismo. No la podemos parar y lo que vemos es que va a venir un aguacero cada vez más fuerte y el riesgo es que toda esa agua que cae sobre nuestra sociedad la descomponga. Pero en el corto plazo yo creo que tenemos que tener filosofías de potenciar al ser humano, no reemplazarlo, y por el otro lado tratar de fortalecer los nexos que nos unen como sociedad, que son los medios de comunicación y los líderes, para ayudar a la gente a digerir este proceso que estamos viviendo, que es la incorporación de esta tecnología en el día a día nuestro. Ustedes mencionaban un poco entonces como los riesgos y las potencialidades, y Julio muy acertadamente hablaba de llegar a un equilibrio en el que le pueda servir a la humanidad. Y a ese equilibrio también apelaba la carta a la que me referí al inicio de este programa de diferentes CEOs e investigadores. Samir, pero mi pregunta es, ¿no hay un tema también ahí de competencia con el hecho de que grandes compañías tecnológicas le digan a OpenAI, por favor, pare su desarrollo? Total. Y más cuando menos de 4 meses después, varios de los firmantes sacaron sus propios modelos de Large Language Models al mercado. En noviembre incluso vimos una primera cumbre internacional sobre temas de inteligencia artificial en los que vimos, y hay una caricatura que me encantó mucho porque uno ve a los líderes de los países y arriba dice tenemos que regular, tenemos que proteger, y abajo el mensaje es queremos ser los primeros en dominarla, ¿no? Entonces tenemos esta dualidad,
tanto del negocio, grandes compañías que están tratando de ser los primeros para no quedarse por fuera del siguiente boom tecnológico que viene. Pero por otro lado, de los países que están viendo que en la medida en que la tecnología abarca más de todo lo que hacemos en nuestra sociedad. Pero además la inteligencia artificial tiene la posibilidad de mejorar y de darles avances, digamos, significativos a cada una de esas actividades. Quieren ellos ser los primeros en tenerla, quieren ellos ser los que más la pueden aprovechar como una ventaja competitiva, no solo desde el punto de vista político, sino también desde el punto de vista geoeconómico en el cual están compitiendo. Entonces aquí hay una dualidad muy interesante de unos gobiernos que dicen quiero regular, pero por otro lado dicen, bueno, hagámosle nosotros antes de que tal país lo haga. Estamos viendo en este momento un movimiento tripartita muy fuerte. El gobierno norteamericano emitió ya una primera orden ejecutiva tratando de poner digamos, algunos marcos sobre los cuales las compañías, por lo menos en Estados Unidos, se puedan mover. Europa se está moviendo rápidamente, sobre todo en el tema de privacidad de la información y de cómo se puede utilizar. Y el caso de China, que está diciendo, nosotros también queremos jugar, pero nuestras reglas son diferentes. Usted menciona precisamente todos los esfuerzos gubernamentales que ha habido a lo largo de 2023 para intentar ponerle límites a la inteligencia artificial y lograr el equilibrio del que hablaba Julio. Gilberto, ¿usted cree que son suficientes y que van al ritmo estos intentos en comparación con el crecimiento de la inteligencia artificial? No, yo creo que definitivamente siempre va a haber un retraso importante con respecto a, sobre todo por lo que comentaban hace un momento, de lo rápido que están moviendo las tecnologías, ¿no? Entonces vamos a ver un ritmo acelerado exponencial y entonces los gobiernos pues apenas se están dando cuenta. Yo creo que justamente el hecho de darse cuenta muchos gobiernos de lo que la inteligencia artificial es capaz de hacer en este momento fue lo que levantó poco la alarma, ¿no? Y yo creo que es muy difícil van a estar al día para poder regular muchos de estos algoritmos, porque muchas veces no entienden qué es lo que sucede, ¿no? Yo recuerdo hace un año, 2 años, han mandado a llamar a Zuckerberg al Congreso de los Estados Unidos para hacerles preguntas y te das cuenta del nivel de desinformación que tienen los políticos en Estados Unidos. No entienden la tecnología, ¿no? Entonces, en la medida que no entiendan la tecnología, va a ser muy difícil que se regule, ¿no? Y yo creo que una de las cosas importantes también es que en muchos países, sobre todo en Latinoamérica, no se toman con suficiente seriedad a los expertos, ¿no? Quizás en otras partes del mundo no sea mayor problema, pero pues también tienen que allegarse de expertos pues para tomar las decisiones correctas, ¿no? Y yo creo que en Latinoamérica en particular pues tenemos que poner las preguntas adecuadas y ver cómo vamos a integrar estas tecnologías pues en la vida diaria de nuestros ciudadanos. Entender la tecnología. Julio, para contribuir a esto, ¿qué aplicaciones de inteligencia artificial generativa usa usted y cómo las usa para potenciar a la humanidad? Hace un tiempo, te diría 3 meses, tenía que hacer una integración entre 2 sistemas. Yo ya tengo 48 años y que no desarrollaba software más o menos desde los últimos 20. Pero obviamente tenía la capacidad de recordar y saber cuáles son las reglas para desarrollar, para programar algo. Y entré en ChatGPT, le pedí específicamente qué eran las conexiones que tenía que hacer y con un poco de idea volví a desarrollar, volví a generar software o un script que necesitaba. Y si eso lo tuviera que traducir en una imagen, yo ya estaba viejo, ¿no?, con un bastón y de pronto usé ChatGPT y salí caminando y después empecé a correr y la velocidad con lo que pude hacer todo esto fue minutos. Por eso digo que lo más importante es potenciar al ser humano. La inteligencia artificial generativa debe ser aplicada no en el reemplazo sino en la potenciación. Ahora cada vez que quiero aprender algo voy primero a ChatGPT y en segundo lugar voy al buscador a hacer algún research. Creo que esa es la parte en donde nosotros tenemos que empezar a verla como, digamos, un potenciador de nosotros mismos. Es un asistente, es una parte nueva del cerebro que se nos habilita para poder tener este tipo de información. ¿A quién? A nosotros. ¿Está para reemplazarnos? No, para mí no. Para mí tenemos que hacer el esfuerzo de esta vez
no pensar con el bolsillo, con el costo, sino pensar con el valor agregado de juntar estas dos hermosas tecnologías, que es el cerebro humano y la inteligencia artificial, y ponerlas en conjunto a trabajar en una empresa, en una investigación, en avance científico y en lo que fuera. Yo creo que ese es el panorama optimista del corto plazo, y en el largo plazo siempre pensar para adelante que lo que tenemos es el fin de la realidad, es el fin de los hechos. Ya no tenemos más realidad, ya no podemos confiar más en ella. Eso es en el largo plazo. En el corto tenemos que usarla para potenciarnos. Y creo que usted entra perfectamente a las conclusiones de este programa, por la cual le quiero preguntar a Gilberto para terminar con Samir. Julio habla de repotenciar y no reemplazar. ¿Cómo garantizar esto? Y también la misma pregunta, ¿qué herramientas de inteligencia artificial generativa utiliza usted y si en su día a día usa o no ChatGPT? Yo sí uso ChatGPT. Justamente hace unos minutos platicaba con unos colegas estaba trabajando en una propuesta científica y tenía por ahí unas 10 páginas y lo tenía que resumir a 5 y me hice uso de ChatGPT para que me ayudara a resumir, ¿no? Entonces, yo creo que yo sí soy un creyente de que hay que todavía ponerle un poquito de esfuerzo mental a lo que uno quiere decir, y ya después sí te puedes ayudar con las herramientas y todo. Pero yo utilizo mucho, desde siempre me gustó la fotografía. Yo soy profesor en procesamiento y análisis de imágenes. Siempre mis cursos son orientados a la foto, a la tecnología de la fotografía, y yo estoy encantado con lo que está sucediendo. Tengo colegas que trabajan en Adobe, y veo las tecnologías que están desarrollando para Adobe, que van a potenciar cualquiera de nosotros puede hacer una muy bonita película con unas cuantas fotografías, que pueda animar, que pueda hacer unas cosas increíbles. Yo eso lo veo como algo sumamente bueno, ¿no? Entonces, yo voy más por la parte de las imágenes, quizás porque generalmente es algo a lo que me dedico, y también utilizamos mucho, sobre todo modelos generativos para entrenar algoritmos médicos, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí hay oportunidades muy grandes, ¿no? Entonces, yo creo que para cosas que sean relacionadas con las artes, con la escritura, como mencionaba Julia hace un momento, con la parte de código, o sea, el hecho de que a lo mejor en algún momento todos nosotros podamos desarrollar una aplicación móvil de forma muy sencilla, y hay gente que lo va a hacer para aplicaciones de social good, para aplicaciones buenas. Yo creo que va a ser algo que nos va a servir a todos en gran medida, pero claro, tenemos que vigilar los malos usos de la tecnología, como todo. Samir, a usted le voy a añadir una pregunta. Además de que nos conteste qué herramientas de inteligencia artificial generativa utiliza usted. Claro, estamos con 3 expertos en la materia. Si bien, como nos decía Julio, independientemente de la edad, son expertos en la materia, pero ¿qué aplicaciones podrían usar las personas del común que no tienen demasiados conocimientos tecnológicos? Yo creo que eso es lo más interesante de lo que estamos viendo en este final del año. Quienes sabemos usar DALL-E, quienes sabemos usar ChatGPT, quienes sabemos usar Bard, ya nos movemos en ellas. Pero si usted usa Office o si usted usa Google Workspace, ya están empezando a llegar estas mismas capacidades a esas herramientas que usted utiliza en el día a día. Entonces, desde su aplicación de crear una aplicación, de crear una presentación, de resumir un documento, de resumir una reunión que tuvo virtual, las herramientas que usamos en el día a día, todas están incorporando funcionalidades de inteligencia artificial, y creo que eso va a ser lo más significativo de lo que veremos de aquí hacia el primer semestre del próximo año, que todo el mundo va a empezar a usarlas sin tener que ir a buscar, oiga, ¿cómo entro a ChatGPT? Oiga, ¿cómo entro a Bard? Sino dentro de las herramientas que ya usamos en el día a día, vamos a ver estas capacidades. Y ahorita así es una pregunta que me parece importante responder, y es, creo que aquí hay 3 grandes actores que tienen que mezclarse para tratar de llevar esto a un buen término. El primero es uno mismo. Tenemos que aprender, tenemos que educarnos, tenemos que entrenarnos para entender lo que está pasando y las soluciones que hay y cómo las podemos incorporar en nuestras vidas. La segunda son las empresas. Las empresas, como decía ahorita Julio, tienen 2 caminos. O uso esto para sacar gente o uso esto para potenciar gente. Y la tercera, los gobiernos tienen que empezar a ver cómo hacemos para que esto sea de mayor beneficio para todos. Ustedes hablan del resumen que logra la inteligencia artificial. En una palabra, para usted, Samir, ¿qué es la inteligencia artificial? Transformación radical. Julio, una palabra para usted. Es una maravilla. Gilberto.
potenciación de la creatividad o creatividad. Gracias, creo que fue un debate bastante interesante. Samir Estefan, Julio López y Gilberto Ochoa, gracias por estar aquí en el debate. La producción estuvo a cargo de Andrés Doncel y la de los invitados con Tania Herrera. Ustedes sigan con nosotros.